Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí iniciamos una nueva programación de Puesta a Punto por Somos, con mucha actividad que hubo durante el fin de semana y vamos a tratar de poner prácticamente todo, Mati. Va a ser mucha tarea para Horacio Trilla, también para Luciano Bustamante, de hecho ya han estado trabajando mucho para poder mostrar lo que pasó en Olavarría, lo que ha sucedido en La Plata, por ejemplo. Palabra de protagonistas. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo andas, Eduardo? Buenas noches para todos. La verdad que tenemos poco tiempo para hablar nosotros, porque hoy tenemos tanto material que lo importante va a ser todas las imágenes, testimonios, como recién lo decías, de lo que fue una linda fiesta, el arranque de las categorías menores y la Copa Gol, con un buen marco de público, lo que dejó para Nico Villamayor un gran resultado en La Plata, y para un Nico Pesucci que apuntaba para un trabajo mejor de lo que termina siendo, ¿no? Pero bueno, no tenemos demasiado tiempo, así que nos vamos a meter después de esta presentación ya con todo el desarrollo del programa. Exactamente, con las efemérides habituales y también vamos a mostrar lindas imágenes de lo que sucedió en Olavarría. Además, cámaras a bordo, tenemos bastante para mostrar en esta hora de Puesta a Punto que comenzamos con este auspicio. Auspician Puesta a Punto Olavarría, Todo Bulón Sociedad Anónima, Metales Cristina, Fincas Abuelo Nito, Don Guillermo, Servicios Agropecuarios. Bueno, vamos a empezar a desarrollar un programa cargadito, Eduardo, ¿no? Vamos a arrancar con la Copa Gol, que tuvo el fin de semana su arranque. Tal vez no sé si fue el par que esperado, esto se preveía ya de antemano, con 9 protagonistas, si no me equivoco, que después se notó mucho en la final, ¿no? Que se fueron cayendo, pero con un cierre, una competencia muy interesante. Exacto, uno de los momentos más lindos del fin de semana para mucha gente, tanto que lo que vamos a ver hoy nosotros ya tiene una visualización que supera los 30.000. Sí. Las visitas. Por el desarrollo final de la carrera, que lo va a contar Luciano Bustamante en el informe, y también vamos a escuchar en el cierre de ese informe justamente la palabra del ganador, de León Marota, su primera victoria. Después de unos minutos que tardó el comisario deportivo en definir la competencia, bueno, terminó siendo el ganador, así que después del informe vamos con la palabra de Leo. En Puesta a Punto repasamos lo ocurrido con la Copa Gol, que abrió la temporada en el Autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría. Fueron en total 11 unidades las presentes en esta primera fecha del año. Una pequeña recorrida por el sector de boxes para ver cómo estaba todo. Veíamos el auto de Juanjo Martinelli, uno de los debutantes de la temporada. Aquí tenemos en imagen la unidad de Emiliano Latorre, auto nuevo para él. Este auto lo utilizó Martín Colliodoro la temporada pasada. Bueno, y Emiliano Latorre tuvo un fin de semana algo complicado. Olavarriense, veremos qué conclusión saca para la próxima fecha, si continúa con este auto o si ya directamente estará con su unidad a partir de la próxima carrera. Aquí vemos el auto de Pablo Coniglio, uno de los animadores de la divisional, cuarto puesto para él, finalmente para el hombre de Olavarría. Más atrás, en esta recorrida que hacemos en la mañana por el sector de boxes, con el público que en una buena cantidad se acercó al Autódromo del AMCO para poder presenciar este espectáculo. Vemos a lo lejos allí el auto de Eddie Leonetti, el piloto de Chillar, uno de los autos más lindos presentados de esta categoría, compartiendo carpa con Facundo Messler, el protagonista de la promo, trabajando allí en el promo previo a lo que es la clasificación. Bien presentado también el auto de Facu Messler, auto de la promocional 1100. Volviendo a lo que fue la presencia entonces de la Copa Gol en esta recorrida del sector de boxes, les contamos que en la clasificación Agustín Gelso se quedó con lo mejor, fue el más rápido, se corrieron 2 series en la tarde del día domingo, un domingo soleado, buena temperatura, decíamos una buena cantidad de público presente allí en el autódromo. Aquí vemos el auto de Agustín Gelso, que tuvo un gran funcionamiento, un gran rendimiento, se corrieron 2 series, como contábamos, la primera ganó Leo Marota, se quedó con la victoria, la segunda fue para Eddie Leonetti, que resultó ganador en una serie que tuvo varias alternativas. Aquí hacemos un repaso por el equipo Rovidar, que presenta una buena cantidad de autos, 5 en total, son atendidos por Matías Rovidar. Aquí vemos el de Lucas, muy bien presentado también el auto de Lucas, aquí está el propio auto de Matías. Bueno, también estaba el auto que le corresponde a Matías Godoy. Mucho trabajo el domingo por la mañana. Todas estas imágenes son previas a la clasificación que se dio cita allí en el Autódromo Hermanos Emiliosi. La idea, la intención, y por lo que hemos hablado con los directivos, es que haya más autos en la próxima fecha que se va a correr en el Autódromo de Azul el próximo 20 y 21 del próximo mes
de azul. Ahí está el auto de Gisler también, otro de los protagonistas, bien presentados en líneas generales. Una buena presentación para los autos de esta categoría que ojalá pueda seguir sumando unidades a partir de la próxima fecha. Se ponen en movimiento los autos, comenzaba la clasificación en ese horario del domingo por la mañana y sale el auto de Juanjo Martinelli, que había sido el más rápido en los entrenamientos del día sábado, pero el domingo tuvo varias complicaciones que le impidieron estar dentro del grupo de punta, o al menos pretender pelear por la carrera. La final, bueno, fue entretenida, más que nada la primera parte, la última parte, perdón, en donde hubo una definición muy ajustada que veremos un poco más adelante. Tramos de las series, ahí lo vemos a Leo Marota en plena recta opuesta, que a la postre sería el ganador de la carrera. Aquí también va Matías Rovidar con su unidad, bueno, Matías Godoy, los protagonistas que estaban compitiendo en las series. Nos metemos en la final, una final que tuvo a Leo Marota ganando de punta a punta. En la primera parte lo tenía muy pero muy cerca a Eddie Leonetti, luego dio cuenta de él y comenzó a hacer una diferencia. Aquí vemos en pantalla a Agustín Agustín Gelso, fue el gran protagonista de esta final porque largó desde el último lugar por un problema en la serie y comenzó a ir para adelante. Aquí lo tenemos en el frenaje de la curva Oscar Castellano, Marota al frente, haciendo ya de diferencia a quien lo viene siguiendo, me refiero a Eddie Leonetti. En el fondo de la imagen ya comenzamos a verlo, Agustín Gelso, que ahí deja atrás esta variante. Gelso se vendría, comenzaría a superar unidades hasta llegar a tener un mano a mano con Leo Marota, una definición muy ajustada, una última vuelta apretadísima entre los dos. Aquí vemos una linda bloqueada, tremenda bloqueada de Eddie Leonetti, se defiende Rovidar de Agustín Gelso, que lo buscaba para todos lados con un andar, la verdad, impresionante. Allí los vemos otra vez de frente, Marota escapado de Gelso, pero en una vuelta y media el piloto de Chillar se acercó y mucho a lo olavarriense y fue una última vuelta, como decíamos, muy ajustada, en donde ingresaron prácticamente a la par a la última vuelta. Lo veremos en unos segundos nada más. Ahí están ingresando a la última vuelta, apretadísimos los dos. Gelso parece que lo puede superar, pero esto va a cambiar en el tránsito de la curva número 1. Vuelve a tomar la punta Marota y se viene una definición apretadísima. Ahí los tenemos en imagen. Viene adelante Marota y un pequeño roce de Gelso, se pone de costado el olavarriense, lo ayuda a Gelso a acomodarse, cae la bandera a cuadros y Leo Gelso termina adelante, pero finalmente fue recargado y Leo Marota se queda con su primera victoria en la categoría. Bueno, tardó pero llegó, ¿no? Y mirá, la primera victoria, en un momento tan especial, felicitaciones. Bueno, Mati, sí, la verdad que sí. Buscamos esto hace un montón, laburamos un montón, como lo digo siempre. Y nada, hay veces que hemos estado para ganar con un auto muy firme y no se nos daba, se nos rompía o nos pasaban cosas. Y hoy no estábamos, creo que no éramos el auto más rápido, pero bueno, se nos dio a nuestro favor. Seguro. Bueno, por ahí no sé si fue la mejor forma de cómo se termina dando todo, ¿no? Contar un poquito vos cómo fueron esas últimas vueltas, porque dominaste toda la final, hasta que apareció Agustín, que venía como una tromba de atrás, ¿no? Sí, me pude desprender de Eddie rápido, lo pude pasar a Eddie. Y nada, pensaba en escaparme rápido porque sabía que atrás los chicos iban a venir muy rápido. Y traté de hacer la diferencia que pude, pero bueno, venía con mucha temperatura y lo venía mirando a Gelso por el espejo, que venía muy rápido. Y cuando me ponen el cartel de última vuelta y me empieza a pasar, yo digo, no la puedo perder acá. Y bueno, nada, hice una linda maniobra en la 1 y llegamos acá atrás de la torre. Y bueno, para mi gusto me pega un poco de más. Y nada, los comisarios vieron que no era válida, así que me la dieron a mí. Pero bueno, no sabemos bien qué es lo que van a definir, porque hay una maniobra ahí en la largada, así que bueno. ¿Te ubicas mal, puede ser? ¿Te ubican mal? Como que me ubican mal, sí, me ubican con la rueda arriba de la línea, pero bueno, hasta donde sé, la rueda arriba de la línea puede estar. Así que bueno, no sé si va a quedar, si falta definir o ya se definió, pero bueno, ya me dijeron que había ganado, así que... Lo lindo de todo esto es que lo haces con un gran grupo, que te banca, que te acompaña, y estaba al caer la victoria. Ahora te cambia por ahí un poco el panorama, ¿no?, para el resto del año. No, ni hablar que sí, buscábamos ganar. La verdad que el grupo que tenemos es hermoso, sinceramente gastamos poca plata a comparación del resto porque es hasta donde llegamos. Y nada, priorizamos por ahí hacer todo el año y ganar te permite por ahí pelear el campeonato. Así que bueno, nada, me quería ganar y ahora nada, tratar de sumar todas las carreras y ver qué pasa a fin de año. Gracias, Leo, disfrútalo mucho. No, gracias a vos, déjame agradecerle a mi viejo, a mi vieja, a mi hermano, a mis primas, a Mati por el laburo que hacen en el auto, a todos los chicos del laburo que vinieron, a todo, es un grupo hermoso que si me pongo a nombrar me voy a olvidar de alguien,
Así que nada, agradecerle a todos ellos y a ustedes también por estar siempre presentes. La línea más completa en bulones, tuercas y arandelas. Todo Bulón, Sociedad Anónima. Además, herramientas Baco, Bremen y Candamio. Máquinas eléctricas Bosch y Equil. Hidrolavadoras Gama. Coronel Suárez, 1870. Teléfono 424-735. Todo Bulón, Sociedad Anónima. Si no es original, usted no tiene un repuesto, tiene un grave problema. McFord, 20 años con repuestos originales Ford, gente que lo atiende de toda la vida. McFord, Independencia 3027, Casi Dorrego. Ferretería Galarza, como siempre, en la tradicional esquina de España y Necochea. Ofertas semanales, gran surtido en maquinarias, descuentos por pago contado, tarjetas de crédito y débito, repuestos, service y servicio postventa. Teléfono 2284-427-520 y 426-898. Track Vial de Claudio Teuli, servicios electromecánicos, climatizadores Biesa, aire acondicionado, inyección electrónica para camiones, perforación de puntas de eje para vigía neumáticos, sistema interno. Avenida Colón 5735 con celular 2284 15530 671. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento. Taller autorizado y venta de repuestos originales Iveco con asesoramiento comercial en toda la gama de unidades de reparto, ruta o fuera de ruta. Representante en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento. Teléfono 2284-422-110. Carnicerías Vigo en dos direcciones, Avenida Colón 3302 y Cortés 2897. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 20:30. Hacé tu pedido y retíralo los días sábados con cuenta DNI llamando al 2284 64 66 69. Cuenta DNI, 35% de descuento. Nos metemos ahora con el informe de Luciano Bustamante que tiene que ver con la monomarca. Sí. Una muy buena victoria de Rizziotti y quizás la final más tranquila en su punto culmine de la carrera, Sí, digo, ¿no? sí. Porque Rizziotti la dominó en la parte final precisamente momento de la justo, competencia tal cual. y se quedó con la primera victoria del año, que fue muy elaborada, por cierto. Y fíjate vos, Rizziotti fue uno de los últimos que decidió correr en la temporada o arrancar la temporada. Cambio de auto, Cambio. y ahora tiene la atención de Daniel Crevatín. Exactamente. Sigue con Traina, pero bueno, llegó con cambios y era de los candidatos y no falló. Porque había varios, ahora lo van a poder ver en todas las imágenes. Bueno, después del informe también vamos a compartir la palabra de Esteban Rizziotti, primer ganador del año en la monomarca 1100. Nos metemos con lo ocurrido con la monomarca 1100. Gran espectáculo, fue creo la mejor carrera del día domingo en el Autódromo Olavarriense. Una final muy ajustada con varios líderes. Aquí vemos el tránsito por la curva Oscar Castellano en la primera vuelta con Nico Rojas en la primera ubicación. Ahí pasa todo el malón de la monomarca. Venían todos los protagonistas. Vemos a un Sirioli que ya venía retrasado. Es producto de algún roce en la recta principal en la propia largada. Vemos el auto de Gallardo allí cerrando el pelotón, nutrido pelotón de la monomarca. 25 autos corrieron la final de la categoría. Vemos la lucha allí entre Román, que intentaba ir por delante, y un roce con Nico Rojas. Ahí pierde todo. Román era uno de los candidatos para la victoria. Román, que había ganado la segunda serie, había sido protagonista también en la prefinal. Nos metemos adentro del auto de Facu Medina para hacer un pequeño tránsito, para mostrarle de adentro lo que es la final de la monomarca. Un Facu Medina que aspiraba a mucho más, le pegaron bastante, terminó con el auto todo abollado el piloto olavarriense, que no pudo, la verdad, tener un buen domingo, una buena final. Transitamos la curva número 1. Esta cámara a bordo la tendremos luego en los próximos programas para que usted pueda disfrutar todo el sonido y desde adentro lo que es la final de la monomarca. Adelante, si no me equivoco, tenemos la unidad de Mariano Fornes, que también hizo una buena carrera. Mira cómo bloquea, se tira por adentro Fornes. Y bueno, aprovechamos para repasar lo que fueron las series. La pole la hizo Esteban Rizziotti, que ganó la primera serie. Román ganó la segunda. La tercera fue para Nico Rojas. Se corrieron obviamente dos prefinales, con un Rojas ganador en la primera, con Román y Sirioli como escoltas. En la segunda, Emiliano Juez se quedó con el triunfo y
hizo una buena carrera Esteban Ricciuti, llegando en la tercera ubicación, y Collodoro fue segundo. Gran funcionamiento también tenía Collodoro, que estaba debutando en la categoría. Nos iremos a meter nuevamente con el tránsito de la final, cuando Facu Medina allí viene transitando la curva Oscar Castellano. Se pone de costado Fornes, prácticamente de costado, no lo pierde de casualidad. Se va al pasto el de Sierras Vallas, que vuelve. Ahí Facu Medina gana una posición. Tremenda final, muy entretenida, con muchos sobrepasos. Por momentos fue Emiliano Juez el líder de la competencia, luego pasó a manos de Nico Rojas. También Melián fue uno de los líderes de la carrera. Allí precisamente lo vemos a Gaby Melián comandando las acciones, y un Ricciuti que venía a la expectativa, venía bastante cerca, mientras seguimos viendo cómo van pasando la mayoría de los protagonistas. Otra vez allí en la curva número 1, Rojas lo busca a Melián, por ahora no puede intentar la maniobra. Ya estaba tercero Ricciuti, que como contamos venía a la expectativa. Salen ya de la curva número 1 y ellos tres se robaron el protagonismo de la carrera. Fueron pugnando y peleando por la primera ubicación. Salen de la S, van hacia la curva, o la horquilla mejor dicho, Luis Landricina, pero la lucha era entre estos tres protagonistas, pugnando por ser el líder de la carrera, por quedarse con el primer triunfo de la temporada. Hará una muy buena maniobra Ricciuti cuando estábamos prácticamente a 2 o 3 vueltas del final para saltar a la punta. Volvemos a la Oscar Castellano. Allí vienen llegando a este frenaje, todavía con un Emiliano Juez liderando la competencia, pero pronto iba a tener un inconveniente, un roce, iba a perjudicar al piloto de Olavarría, que comenzó a perder rendimiento en su unidad y se fue retrasando, mientras que en imagen veíamos recién a Leopoldo Sirioli, que comentábamos al principio del informe, había tenido un inconveniente, había quedado muy rezagado, pero bueno, comenzó a avanzar, buen ritmo tenía el auto, había sido el más rápido en los entrenamientos del día sábado y lo pudo demostrar entonces en la final del domingo para avanzar y finalmente meterse dentro de los 5. Exigido en el frenaje, lo vemos a Gaby Melián para mantener la punta. En el AMCO siempre hay dos sectores clave para la superación, aprovechando la succión. Uno es la primera curva y el otro es el frenaje de la horquilla Luis Landricina. Allí es donde hay que cuidarse, allí es donde están los tres protagonistas. Vamos a la horquilla, a la curva Oscar Castellano. Ahora en este momento los tres líderes que de a poquito se le van escapando. A Juez, que ya viene con un inconveniente, un golpe en la parte delantera de su auto que hizo que se fuera retrasando. Otro que se viene recuperando desde el fondo es Carlos Román, que había tenido ese inconveniente como lo veíamos hace algunos minutos. La gente que mira, buen marco de público, se dio cita en el Hermanos Emiliosi en la apertura del año para las categorías de APPS. Se va pasando la final, no fue ocurriendo mucho en cuanto a la cantidad de protagonistas que peleaban por la victoria. Siempre fueron estos tres. Un Gabriel Melián, muy exigido por Nico Rojas, y un Ricciuti que estaba allí en la expectativa. Después, viendo cómo termina la carrera y cómo se dio el final, dio la sensación que vino esperando, vino cuidando siempre Ricciuti, que será ganador de la competencia, porque en la parte final pudo hacer una diferencia. Ricciuti salta a la punta, hace la maniobra que le permite quedar por delante de Gabriel Melián. Pegado viene Rojas y ahí comienza a definirse la carrera. Habría luego un intercambio nuevamente de posiciones. Gabriel Melián estaría nuevamente adelante, pero como les contaba, faltando 3 vueltas, ya Ricciuti toma la delantera y termina haciendo una diferencia que lo deja ganar con cierta tranquilidad. Vemos pasar el resto de los protagonistas, van pasando uno a uno los que van quedando de esta batalla que ha sido la primera fecha de la temporada. Curva número 1 para los líderes, con Ricciuti y Melián, que de a poquito le hacían diferencia a Nico Rojas, que pierde contacto con los líderes. Ahí van en busca de la curva Luis Landricina, de costado a la salida de la S Melián, tratando de no perderle pisada al líder de la carrera. Volvemos a la punta, ahora con un Nico Rojas que intentaba pero no iba a poder, y Ricciuti, como decíamos, de a poquito comenzaba a elaborar una diferencia. Aquí, tirando juntos, Rojas y Melián logran superarlo a Ricciuti, que se rehizo rápidamente y pudo recuperar la punta. Lo vemos a Sirioli, lo vemos a Cardone, que tuvo una dura lucha con Carlos Román. Ahí vemos al Tresarroyenses, a Pablo de Mateo. Bueno, van
transcurriendo las vueltas y la carrera comienza a definirse. Ya entramos en la parte final. De a poquito Ricciuti comienza a hacer diferencia, comienza a escaparse sobre Gabriel Emiliani, comienza a asegurarse la victoria con un muy buen ritmo en su auto. De a poquito, como decíamos, hizo esa diferencia que le permitió ganar con comodidad. Ricciuti viene ya creo que para ingresar en las 2 últimas vueltas de carrera, pasa todo el malón. Otro grupo apretado que definió el 4º lugar, que tuvo en la lucha a Facundo Álvarez y también a Leopoldo Sirioli, que finalmente termina como el 4º de la competencia. Ganó Ricciuti, una buena victoria para el piloto de Olavarría, que ya en los próximos segundos ingresará en la vuelta final para terminar entonces con esta victoria. Ricciuti gana una buena carrera, buenos puntos para Gabriel Melián y también para Nico Rojas, 2 retornos importantísimos para la categoría, 2 pilotos que venían de correr en el turismo pista, que le dan jerarquía a la divisional, que ya poseía una muy buena cantidad de autos, pilotos con muchísima experiencia en nuestro zonal, y se le van sumando estos protagonistas que por cuestiones netamente económicas no pueden continuar a nivel nacional y vienen a enriquecer entonces nuestro automovilismo zonal. Parte final de la carrera con Ricciuti adelante ya, mucho más cómodo, ingresará en la parte final y se va a quedar entonces el piloto de Olavarría con la motorización de Pancho Traina, con la atención en el chasis de Daniel Crebatín, se va a quedar con la victoria. Una gran carrera hemos vivido en el Autódromo Olavarriense. Hermanos Emiliosi, ahí viene para quedarse con el triunfo, para adueñarse de la victoria. Triunfo para Esteban Ricciuti en la apertura del año de la monomarca 1100. Bueno, Esteban, felicitaciones, ¿eh? Volvés a ganar en la categoría, en el arranque del año, en un proyecto diferente, casi no corres, mira, cuántas cosas, felicitaciones. Sí, la verdad que recontento. Como vos decís, no íbamos a correr este año, por eso Pancho le alquiló el auto a Rojita, le dije alquilarlo porque este año va a estar complicado. Y después un día en casa con Franquito, viendo todos los que se sumaban a la monomarca y con ganas de no perder el ritmo de estos años que me costó bastante llegar a un nivel como el que tengo ahora, de poder ir con los chicos de igual a igual. Digo, no podemos parar, así que empezamos a buscar presupuesto. Franco Vitale, que es la cabeza de todo esto, conseguimos el presupuesto y la verdad que contento porque el auto el de Dani y el motor del Pancho, la verdad que andaban muy bien. Para la final se nos dio, fuimos cuidando las primeras vueltas, el auto era muy contundente y fuimos pasando de a uno. Así que bueno, no esperábamos, me conformaba con un 5.º puesto ahí, sumar puntos fuertes, pero cuando ya en las primeras vueltas estábamos 4.º, 3.º, me empecé a ilusionar un poco más. Pero bueno, tranquilo y ya te digo, esperé la carrera, lo último mi auto iba mejor que el de ellos y lo pudimos pasar. Tuvieron muy buenas maniobras, se respetaron, pero me da la impresión que, como decís vos, por ahí tu experiencia y el hecho de cuidar mejor el neumático, en el momento justo pasás a la punta y te escapás. Es como que te vino todo como anillo al dedo, ¿no? Sí. La última vuelta el auto va muy bien, la verdad el Dani, de que lo trajimos, tuvimos adelante. Las últimas vueltas, eso que yo guardé la goma nueva porque como largamos medio atrás dijimos, bueno, no vamos a gastar la goma, esperamos azul. Y cuando vi que ellos venían, ya se empezaban a complicar y yo venía tranquilo de atrás, la verdad ahí me empecé a ilusionar y bueno, dije, las últimas vueltas le meto pata y si quedaba adelante solo, sabía que saliendo a la recta y en el curvón le hacía mucha diferencia doblando. Y bueno, así se dio. La verdad que estas se dan una de 1000. Pero bueno, se dio, arrancamos bien, así que contento por toda la gente que me acompaña. Bueno, te lo preguntaba, vas a tener que pelear el campeonato seguramente con compañeros de equipo. Es largo todo, pero bueno, es como que tenés un conjunto para ilusionarte, ¿no? Para ser regular. Ya te sacaste la mochila que era ganar. Sí. Ya como te dije hoy, falta mucho, la primera carrera, hay mucho auto bueno. Hoy por un detalle me frena a propósito en la horquilla y me hace romper el distribuidor porque me choca Coleodoro. Y esas pavadas así, viste, de que te hace un piloto inconsciente, te perjudica, me hace largar décimo. Pero bueno, Dios pone todo en su lugar y bueno, se dio en la final. Esteban, disfrutalo mucho, la seguimos en la próxima. Dale, gracias a vos por la nota, a todo el equipo que me da una mano, a todos los sponsors. Este año tengo muchos sponsors. En la semana, cuando vaya a la radio y eso, los voy a nombrar a todos. Pero bueno, al Pancho, a
al Dani Crebatín, al Chiro, que laburó un montón para darme este auto, y bueno, a todo el grupo que me acompaña y me apoya. Panadería y confitería Dulcinea. Cosas ricas, sabrosas y nutritivas. Panadería y confitería Dulcinea con elaboración propia. Pan, facturas, bizcochos y postres riquísimos. Álvaro Barros Casi Encina y sucursal Rivadavia y Trabajadores. Sam Autopartes tiene todos los accesorios y repuestos que buscas para la carrocería de tu vehículo, de paragolpe a paragolpe. Ahora, con la incorporación de radiadores, electros y condensadores de todas las marcas. Teléfono WhatsApp 2284-203-269. Línea fija 450-150. Horario corrido de 8 a 18. Demoliciones Olavarría. Demoliciones, excavaciones, compra y venta de material usado. Demoliciones Olavarría. Avenida Pellegrini 2965 con teléfono 2284-432-639. Repuestos Romero de Liliana Jáuregui. Todo en frenos con personal altamente capacitado. Marcas reconocidas y de alta calidad. Si necesita una reparación de frenos de calidad y confiable, no dude en visitarnos. Repuestos Romero, Avenida del Valle 4201, con teléfono 2284-440-560. Maquinarias Platino, expertos en maquinarias. En Platino Maquinarias contamos con un amplio equipo de trabajo encargado del asesoramiento en la compra y alquiler de maquinarias. Venta, alquiler, repuestos y service. Casa Central, Avenida Fortabat, 6399. Ventas 479-219. Repuestos y servicios 604-900. El Holandés Mecánica General. Atención de todas las marcas. Chevrolet, Ford, Renault, Fiat, Peugeot y Citroën. El Holandés los espera en Rivadavia 1261. Teléfono 2284-555-576. El Holandés Mecánica General. Bueno, momento de meternos con el capítulo 1 de la promo 1100, Eduardo, ¿no? Donde en Olavarría, que generalmente es tierra de Fiat, bueno, esta vez de entrada aparecieron los Renault. Exacto, sí. ¿No? Serra, Mentasti con nuevo auto ahora. Ya habíamos dicho que ingresaba a la categoría, lo hizo de muy buena manera, pero igualmente la definición otra vez volvió a quedar del lado de la marca italiana, ¿no? Muy linda carrera que Sí. tuvo varios protagonistas en la punta de Sí, la competencia, varios que termina sí. ganando Martín Benaglia. Sí, y polémico también. También con una polémica Polémico, en la sí, definición polémico. de la carrera, algo que vamos a ver y que lo va a contar Sí, Luciano Bustamante. tal cual. Y bueno, y pegadito a ello, la nota justamente con Martín, ¿no? Que terminamos haciendo, creo que al otro día, porque Al otro cuando terminó la carrera se estiró bastante. El hecho de definir la competencia se había hecho prácticamente de noche ya, porque tardó casi una hora y pico el comisario deportivo con sus vedores y con las cámaras en poder definir que Benaglia era el ganador. Así que compartimos el informe y la palabra de Martín Benaglia. Nos metemos con la final de la promocional 1100 que arrancó con un tremendo golpe. Lo veremos desde el auto de Facundo Messler. Un golpe que involucró a Carlos Macaluso, que se cruza en el frenaje, o en el tránsito, mejor dicho, de la horquilla Luis Landricina. Es impactado por Matías Gajate y a su vez después le pega a Juan Carlos Monferrer. Afortunadamente, físicamente a los pilotos no le sucedió absolutamente nada, pero los autos terminaron muy golpeados. Una lástima porque se rompieron bastante las tres unidades. Matías Gajate ya confirmó que ha comprado el Fiat de Enzo Piazza para continuar dentro de la categoría. Volvemos a la carrera, que lo tenía por allí a Serra en la primera colocación. Serra que había hecho la pole, que había ganado la primera serie, seguido por Fucci y Benaglia. La segunda batería fue para Leo Gelso, Estraguadaini y Mentasti. Terminaron segundo y tercero. Las prefinales, mientras las carreras se neutralizaba por este golpe que nosotros contábamos, fueron ganadas. La primera por Serra, segundo Mentasti y tercero Estraguadaini. La segunda prefinal la ganó Fucci, segundo Gelso y tercero Macaluso. Buen desempeño de Mentasti, que está con un Renault que le pertenecía a Justo Vivarelli, con un motor 1300, el único que tiene la categoría hoy por hoy,
este motor Renault 1300 que ha dejado una muy buena impresión, tanto en Mentasti como así también en los demás protagonistas de la categoría. La carrera estuvo neutralizada alrededor de 2 vueltas, hasta que pudieron en principio retirar los autos de ese lugar y limpiar todo ese sector que había quedado realmente sucio por este tremendo golpe que sufrieron estos 3 autos. Hablando con Carlos Macaluso nos contaba que, bueno, el auto va a haber que obviamente desarmarlo y hacer una medición para ver controlar que todas las medidas estén en su lugar, porque el golpe fue de frente y muy grande. Allí lo vemos a Macaluso, lo vemos a Diego Tartuferi, lo vemos también a Gustavo Pendaz. Se relanza la carrera, Serra seguía adelante, firme el Renault del chillarense que volvía, el tricampeón, seguido por Fucci, apretado viene también el actual campeón Leo Gelso. Bueno, vienen todos ya transitando el ingreso a la última curva, ya para ingresar en una nueva vuelta. La final tuvo a Serra por gran parte de la misma adelante, con un nutrido grupo que venía peleando detrás. Doblan todos en la 1, hay alguna bloqueada por parte de César González, que era otro de los que retornaba a la categoría. Como pueden ver, Serra de a poquito hacía una diferencia, Fucci que intentaba seguirlo, y atrás venía el campeón, que es Gelso, que venía más preocupado por lo que hacía Straguadaini y por lo que viene haciendo Benaglia, que de a poquito viene avanzando. Benaglia que venía haciendo una muy buena prefinal, cuando ahí vemos los inconvenientes para Serra, que comienza a abandonar la competencia, se tira a un costado y lamentablemente el Renault del piloto de Gilliard tiene que desertar, se fundió una biela en el auto del tricampeón de la categoría. Vuelvo a lo que estaba remarcando de Benaglia, que había tenido una buena actuación en la prefinal, pero había agarrado una mancha de aceite y había hecho un trompo, por ende termina cuarto en la semifinal, larga octavo la carrera y comienza de a poco a avanzar a Benaglia, que ahí lo teníamos en imagen, para llegar a la parte final peleando por la victoria. La buena actuación también para remarcarlo de Bernardo Fucci, muy bueno también lo hecho por Brian Straguadaini, que ahí viene en el grupo de punta. Brian se decidió el lunes antes de la carrera a estar presente y bueno, tuvo realmente un domingo de menos a más. Lo vuelven a intentar a Serra, para intentar superarlo en el frenaje de la curva número 1. Bueno, vienen peleando todos los FIAs detrás del auto del piloto de Gilliard, que ahora sí ya no está en carrera, y comienza una lucha entre todos los Fiat. Una disputa que lo tenía Leo Gelso en la primera ubicación, y después de allí para atrás iban cambiando la segunda colocación, iban peleando permanentemente. Vuelvo a remarcar cómo Benaglia se venía para adelante, pero aquí también aparece la figura de César González, que de a poquito fue avanzando hasta en un momento llegar a estar primero en la carrera y dominar la competencia, hasta faltando cerca de 3 vueltas. El piloto de Gilliard dominó las acciones hasta que tuvo un inconveniente y termina desertando también de la carrera. Vemos pasar los protagonistas a la salida de la S, los tenemos de frente ahora. Ahí vemos la máquina del campeón de la divisional, dobla Fucci muy cerquita también, y ya el nuevo tercero es César González, que va en busca de la punta, va en busca de la primera colocación, que como decíamos tendría por unas cuantas vueltas hasta que termina desertando la competencia. Viene Gelso adelante, ya está segundo César González, exigido Gelso, con bloqueada incluida en el ingreso a la última curva. Ahí tenemos en primer plano al líder de la competencia y el resto. Ahí van pasando todos frente a la cámara de puesta a punto. Buena producción también hasta ese momento de la máquina de Gustavo Pendaz. Se vuelve a neutralizar la competencia. Hay auto de seguridad con una carrera neutralizada. Bueno, decíamos, victoria en definitiva para Martín Benaglia en un final ajustado, apretado, con el campeón de la divisional. Termina ganando Benaglia, que llega una victoria importante para él. Segundo termina Gelso, entonces esta final de la promocional. Tercero Bernardo Fucci, el de azul, que se puede subir al último escalón del podio. Martín, qué manera de comenzar la temporada. Felicitaciones, ¿cómo estás? Bueno, hola Eduardo, buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Bien, la verdad que bien. Arrancamos bien con el pie derecho en el día de ayer, ganando, ¿no? Que bueno, que no es nada fácil ganar la promocional, muy difícil. Y bueno, hasta lo último, ¿no? Teníamos un auto para dar lucha, el sábado teníamos un inconveniente, que no estaba bien firme el auto, así que bueno, Carlito Román
trabajó en el auto y ya el domingo a la mañana cuando salimos de esa pequeña vuelta que dimos de prueba libre, viene a ser, ya el auto empezó a aparecer y bueno, nos quedamos con el tercer tiempo en las pruebas, en la clasificatoria y bueno, ya después enfocado para la serie, ¿no? Bueno, es toda una edificación, toda una construcción, ¿no? Poder llegar a la victoria por un montón de situaciones que vas pasando a lo largo del sábado y a lo largo del domingo. Yo no sé en qué momento viste que estaba la posibilidad concreta de llegar a la victoria, porque había varios, fundamentalmente los dos Renault, con grandes chances también. Sí, sí, la verdad que sí, Eduardo. La verdad que los Renault estaban andando muy fuerte ayer. Nosotros éramos uno de los que lo podíamos seguir, esa era la verdad, lo sabíamos bien, pero bueno, no sé si nos daba para pasarlo. Pero bueno, lucha le íbamos a pelear. Nosotros apostamos mucho con Carlito Román y Gustavo Vázquez, que era a que nosotros tenemos el auto bien adaptado a medida que van transcurriendo las vueltas, que no se nos caiga para dar lucha, ¿no? Entonces, bueno, a medida que iban transcurriendo las vueltas, yo largué noveno, tuve una buena largada, quedé cuarto y venía ahí expectativamente, expectativa o no, viendo a ver qué pasaba, hasta que, bueno, veo que Mentasti no estaba en los puestos de adelante y bueno, Serra cuando salimos a la recta principal, yo venía cuarto, veo que se queda el auto de Serra. Y bueno, ahí venía ganando Fuchi, segundo Gels y tercero yo. Y bueno, empezamos de a poquito a seguir ese gran pelotón y estaba expectante a ver qué es lo que pasaba, si se peleaban ellos. Y bueno, en la vuelta creo que fue 7-8 lo logramos pasar a Gelso. Y después saliendo de la curva 1 lo paso a Fuchi y agarramos la punta. Veo después que me pasa César González, que vino muy fuerte de atrás también. Y bueno, creo que después le agarró una falla y pudimos agarrar la punta. Así que bueno, una vez que agarré la punta, sabía que nos faltaban muchas vueltas. Empecé a mirar, la verdad que cuando uno agarra la punta empieza a mirar a ver cuándo ponen el cartel de última vuelta. Y bueno, cuando veo que ponen el cartel de última vuelta, bueno, tratar de hacer todo prolijo para no perderla, ¿no? Bueno, para llegar a esa situación tuviste que superar incluso también más de una vez situaciones un poco arriesgadas, el aceite en el circuito, creo que el piso estuvo complicado a lo largo de todo el fin de semana, pero te la jugabas y por ahí salías perdiendo un poco, ¿no? Esta vez te la jugaste y de pronto te encontrás con esa posibilidad de mantener la punta de la carrera y además defenderla, como decías, hasta que contame esa maniobra ingresando a la última curva cuando ya terminaba la carrera con Gelson. Sí, 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 la verdad que sí. En la pre yo venía siguiendo a los Gordini, bueno, agarro aceite en la famosa Viborita y hago un trompo y bueno, quedé cuarto ahí para tratar de seguirlo a ellos, ¿viste? No era fácil seguir a los Gordini. Y bueno, cuando veo el cartel de última vuelta, sí, sí, empiezo a cuidar, obviamente, y bueno, sí, la verdad que en la última curva, llegando a la última curva, lo veo a Gelso, que yo cuando lo veo, él ya venía, no a la par mía, sino lo veo que venía al costado, pero bueno, yo nunca, el auto mío no tiene un roce, no tiene nada, y bueno, veo que va un cachito por el pasto, esa es la realidad, yo lo veo, pero bueno, pensé que él no tenía más pista, porque bueno, obviamente yo vengo ganando, y la última curva no se lo voy a dar tan fácil. A ver, es como yo hablé con Leo, la verdad que es una excelente persona y me encanta correr con él. Le dije, hoy me tocó ganar a mí y a vos te tocó perder. La próxima seguramente que va a ser al revés, porque acá hay siempre revancha. Así que bueno, muy contento por ganar la primera, que es muy difícil, la verdad. Y bueno, y el auto estuvo muy competitivo, todas las vueltas, y esa es la realidad, ¿no? Creo que ganó el público, porque carreras así, con cambios en la punta permanentemente, con esa definición, creo que termina ganando el público también, que por suerte acompañó en buen número. Sí, 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 yo la verdad que fue un muy lindo espectáculo para uno, bueno, transpira arriba el auto y la verdad que a veces uno cuando agarra la punta quiere que se termine rápido, pero bueno, las vueltas están y hay que girarla y tratar de no cometer ningún error. Y sí, la verdad que cuando fui pegando la vuelta previa me di cuenta que había mucha gente afuera, que eso es muy importante, ¿no? Para el bien del automovilismo. Bueno, Martín, felicitaciones, a disfrutar del momento y a seguir por esta buena senda también. Bueno, Eduardo, gracias a ustedes por venir a hacerme esta nota. Agradecido a Gustavo Vázquez por el gran motor, a Carlito Román con el chasis que me entrega. La verdad que recontra agradecido a esas dos personas. Agradecido ayer que estuvieron conmigo, Carlito Allen, bueno, a mi hermano que no estuvo, a mi familia que no están acá en Argentina, que hicieron fuerza de donde estaban, mi señora, mi vieja y mi hija, ¿no? A mi hijo Mateo, que está conmigo siempre,
Anduvo bien, va girando y de a poco va a ir aprendiendo, es como yo le digo, tiene que girar. Y eso es solo para él, ¿no? A medida que va girando van a ir saliendo las cosas para él. Bueno, agradecerle a Alberto Nieve, a Ernesto Castaño, que estuvo ahí también con nosotros, a mi tío Walter, que hacía rato que no venía a las carreras. Así que bueno, agradecerle a él, a Joaquín, a Lautaro, a Alberto Nieve, a Sergio Beltramela también, que le usamos todas las herramientas, que nosotros llevamos muy pocas. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie, a toda la gente que estuvo ayer, a Carlitos Allen también que estuvo ahí con nosotros. Así que bueno, a Marcos que estuvo alentando de afuera, la gente que estuvo, la poca gente que tengo que hincha por mí, la verdad que todos ellos, muchas gracias. Olavarría 4x4 de Julio Morales no está en la ruta 226. Somos representantes y distribuidores oficiales de toda la línea Braco y baterías Zermatt. Contamos con una amplia variedad de productos y stock permanente para el cuidado de tu pickup. Jaulas, tapas rígidas, lonas, estribos, enganches y mucho más. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Encontranos en nuestra nueva dirección, Avenida Circunvalación 4221. Comunicate al WhatsApp 2284 216590. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Fincas Abuelo Nito, grupo bodeguero de origen familiar. El objetivo no fue simplemente hacer vino, sino vinos de altos estándares de calidad. El vino es la única obra de arte que se puede beber. Fincas Abuelo Nito, ruta 160, localidad de Godje, departamento de San Rafael. Fincas Abuelo Nito, junto al Quebracho, una empresa que ofrece todo tipo de materiales e insumos rurales y además para la construcción, brindando a sus clientes de Olavarría y zona todo en un solo lugar. Fincas Abuelo Nito y el Quebracho, bien de familia. Grupo Gio Sociedad Anónima, distribuidor en Olavarría de las marcas más refrescantes: Gaseosas Manaos, jugos, Fruta 3, Agua Villa Manaos, Cerveza 361 y Speed. Grupo Gio, Área 226, Río Negro 4893, Olavarría. Volkswagen Olavarría presenta el nuevo Polo, el Volkswagen de tu vida. La nueva línea GTS, Taos, el nuevo SUV de VW, Amarok, la pickup que necesitas. Y como siempre, tu service VW en nuestro taller. En Olavarría hay un Volkswagen para vos. Te esperamos en ruta 226, kilómetro 292, acceso a Olavarría, o llamanos al 2284-670-111. Desde el año 2003, a su servicio. Metales Cristina, hornos 1060. Compra por mayor y menor. Cobre, bronce, aluminio, hierro, baterías, radiadores y plomo. Metales Cristina, teléfono 2284-309-482. Transporte Martín, transporte de cargas generales a todo el país. Responsabilidad a su servicio. Transporte Martín, acompañando el automovilismo zonal. Los Narcisos 2071 con teléfono 675-475 Olavarría. Es el momento de recordar, y en este caso con las efemérides vamos a recordar precisamente la inauguración del Autódromo de Olavarría. Cuando Horacio dijo en las efemérides vamos a mostrar esto, inmediatamente surgieron Un montonazo de recuerdos, ¿qué te parece? Un montón de recuerdos. Sí, tantas historias, inolvidable anécdotas. fue aquel día. Sí, tal cual, un fin de semana inolvidable, Eduardo, donde gana José Luis Di Palma. Exacto. Su primera carrera en el TC además. Sí, también. La venía ganando su hermano, estaba el Flaco Traverso también peleando ahí por la victoria. Pero para Olavarría marcó, por supuesto, ¿no? Para Lamco, un antes y un después. Así que, bueno, hay muchos recuerdos de ese fin de semana. Bueno, para Olavarría también ha sido, sin ningún tipo de dudas, también un mojón dentro del automovilismo argentino. La primera carrera de turismo de carretera en Olavarría en el año 50. Y eso también lo vamos a estar recordando con Horacio Trilla, con la victoria de Marco Ciani, con un séptimo lugar de José Francia. Claro. Además nos dice Horacio, les voy a contar
cómo fue aquella primera revista, la revista Automundo, de claro, Automundo, claro. con una nota para a Dante Miliosi. Claro, no tenemos demasiado No, tiempo, pero ese año quedó marcado para la Barría no solamente por la inauguración del autódromo, sino porque a fin de año el ACTC le da el premio Coronación. Claro. Que gana el PG Belloso y sale campeón Ortelli. Exactamente. En ese mismo 98. Así que, bueno, tiene que ver también todo con esa inauguración del autódromo, ¿no? Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 1 al 7 de abril. Comenzamos el 1 de abril, año 1932, el primer Ford V8 cumpleaños. Ford Motor Company presentaba su primer automóvil de 8 cilindros en B de 65 HP y 3.622 centímetros cúbicos, el que en la Argentina se haría famoso como el 58 AB. 1965 salía a la venta la revista Automundo. Ganaba la calle la revista Automundo hasta bien entrada la década del 70. Y en ese primer número hacían un análisis de los hermanos Emiliosi. 1984, en 25 de mayo, Jorge Martínez Boero arrasaba en el TC. Se disputaban 3 series. La primera era para Jorge Ollanar. La segunda serie, el gaucho Martínez Boero con el Ford del Quilmes Automóvil Club, mejoraba lo hecho por el vasco. La tercera serie mostraba a Emilio Satriano, súper rápido, con un Chevrolet muy veloz. Llegaba séptimo el flaco Eduardo Martínez. Nos vamos al año 2001. En el Mouras de La Plata ganaba Marcos Di Palma. Nos vamos al 2 de abril, año 1960. Presentaban el Siam Di Tela. Presentaban el primer Siam Di Tela 1500, la versión nacional del Relay 1500 de la British Motor Corporation, la BMC. Auto moderno e ideal para la familia de clase media, con una mecánica robusta que muy pronto se convirtió en el taxi por excelencia, reemplazando a la clásica chanchita de Mercedes-Benz. A los 4 meses, el día 2 de septiembre, se presentaba ya la unidad número 1000. El automóvil se fabricó hasta 1965, cuando fue reemplazado por el Morris Traveller. Año 1961, Marco Ciani ganaba la Vuelta de Santa Fe. Se corría en un circuito que simulaba el contorno de la provincia de Santa Fe de casi 1000 kilómetros de recorrido. Los Emiliosi pagaban caro su transitar en el barro y quedaban encajados. Rolo de Álzaga, al intentar superarlos por un costado, se iba del camino y también quedaba al costado. Al llegar otros participantes no encuentran por dónde pasar y esperan el auxilio. Mientras los Emiliosi, con la ayuda del público, logran zafar, siguen en carrera y llegan finalmente en el 5º lugar. Año 1967, el premio de la vendimia era para Eduardo Copelo con el Torino. Eran los tiempos de la recordada CGT, Copelo, Gradazzi, Ternengo. Y tercero, Ricardo Peduzzi con el Cuadrado. El Chevrolet, toda la final fue para la CGT. El espectáculo lo daban Peduzzi con el Cuadrado y Jara con la recordada Empanada. 1978 se corría en el Autódromo Municipal de Buenos Aires y por suma de tiempos ganaba el flaco Juan María Traverso. 1989, Jorge Ollanar ganaba el premio Malvinas Argentina. El Chueco de Olavarría llegaba tercero en la serie y quinto en la final. 1926 nacía Jack Brabham. Fue el único piloto que logró un título con un auto construido por él mismo. Nos vamos al 3 de abril, 1966, Vuelta de Necochea. El duelo era Cupeiro Emiliosi, pero la carrera era para Carmelo Galbato. Cupeiro volaba bajito, rompía los relojes superando los 230 kilómetros. A los pocos kilómetros, pasando energía, superaba ya a los hermanos de Olavarría. Pero la bomba de nafta primero y la caja de cambio después lo hicieron detenerse en 2 oportunidades y perder la punta. Los Emiliosi pasaban a la punta, pero solucionados los problemas, Cupeiro salía a quemar las naves. El Chevitú rendía al máximo y nuevamente rompía los relojes. Los aviones no lo podían seguir.
Luego problemas en el condensador lo obligaban a parar, esta vez lejos del auxilio, y que hacía que llegara en el puesto 12 en la final. Parecía que la carrera ya era para los gringos de Olavarría, pero la galera sentía el ritmo impuesto en el duelo con Cupeiro. Así, los de Olavarría lo entendieron y prefirieron levantar el pie del acelerador y ver la bandera cuadros en el segundo lugar. Todo esto lo capitalizaba Carmelo Galbato, que ganaba la competencia. 4 de abril, año 1948, la doble Malargüe era para Pablo Gulle. 5 de abril, año 1959, un argentino triunfaba en Daytona. Era el marplatense Roberto Mieres. Se corrían los 1000 kilómetros de Daytona, fecha puntuable para el Mundial de Coches Sport. 1964, Chiche Caldarela se consagraba en Imola y entraba en la historia del motociclismo mundial. Actuación consagratoria y descollante del motociclista argentino Benedicto Hugo Caldarela, con una Gilera 4 cilindros de 500 centímetros cúbicos, la máxima categoría en aquel momento, y se imponía en el Gran Premio de Imola. Nos vamos al año 1987. El vasco Ollanar metía la cuarta en Bahía Blanca. Se corría la cuarta fecha del TC en el semipermanente de Grumbein, con la organización del Bahía Blanca Automóvil Club, con 70 inscriptos y gran cantidad de público. 1992, Lalo Ramos se convertía en un nuevo ganador del TC. En el repavimentado Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, luego de la privatización, había un nuevo ganador en el TC. El representante de Mechongué lograba su primera victoria en la categoría. 1998 se inauguraba el Autódromo de Olavarría y José Luis Di Palma conseguía el primer triunfo en el TC. Quinta fecha del campeonato, ganaba por primera vez José Luis Di Palma. Año 1998 se inauguraba el circuito del AMCO de Olavarría. Circuito muy rápido y con una larga recta que casi llega a los 1000 metros. El motor es muy importante aquí, ya que detrás de boxes también hay una combinación de dos rectas donde los autos del TC llegan a los 250 kilómetros por hora. Los chasis deben ir bien apoyados en la primera parte de la pista, ya que posee muchas curvas, y la tracción se debe destacar en la horquilla Luis Landricina, que está detrás de la entrada de boxes. Es uno de los autódromos más seguros de la Argentina, ya que tiene extensas y alisadas banquinas. Al estar construido en una llanura, el circuito ofrece casi la visión total para los espectadores. Historia de Olavarría en el TC. Es famosa por los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi, quienes lograron los campeonatos de turismo de carretera en las temporadas 62, 63, 64 y 65. Por eso, la ciudad no podía dejar de tener un circuito para recibir a la categoría. El autódromo, el gran autódromo sudamericano de Olavarría, se inauguraba en aquel 1998 y aunque no poseía instalaciones de boxes, fue uno de los pisos del momento, ancho y con grandes vías de escape, que lo hacía uno de los más modernos de la Argentina. Nos vamos al 6 de abril, año 1969, en el Alto Valle ganaba Ricardo Bonano. 7 de abril, año 1950, la primera vuelta de Olavarría comenzaba con el triunfo de Marquito Ciani en el primer tramo. Se corría por primera vez la vuelta de Olavarría, competencia programada en 3 etapas que se corrieron 7, 8 y 9 de abril. Llegaba séptimo José Francia. Un dato: de 83 autos que fueron de la partida, llegaban tan solo 15 al final de la etapa. Año 1974, la vuelta de Olavarría era sin puntos, pero la ganaba el Flaco Traverso. 1991, Tony Aventín los aplastaba en el autódromo. Se corría la tercera fecha del campeonato. La clasificación la dominaban los Ford de Tony Aventín, Tito Besone y el Puma. Año 2002, en el Roberto Mouras de La Plata, ganaba Marcos Di Palma.
Bueno, también hubo karting, Eduardo, el fin de semana. Sí. Linda fiesta en Tandil, segunda competencia del año, con 2 categorías que tuvieron competencia con pilotos invitados. Grandes nombres, renombre de muchos protagonistas que han estado en una PPK, a nivel nacional también. Bueno, y para Olavarría podemos destacar buenas actuaciones. Realmente fue un fin de semana que para varios pilotos y preparadores de nuestra ciudad y de la zona fue realmente muy, muy importante. Hacemos un repaso, la próxima semana vamos a hablar y seguramente a escuchar protagonistas de lo que dejó el paso por Tandil. En la categoría escuelita, en la promocional, Valentino Fani Laborato se llevó otra vez la victoria. Es la segunda consecutiva para Valentino. Segundo lugar para Valentino Castanino y tercero, segundo Cataldo. En la promocional 390 ganó Santiago Franco, segundo Ignacio Tuxio y tercero Sebastián Hammer. En la categoría junior ganó Bauti Blasina, una vez más, la segunda para él. En segundo lugar quedó Valentín Fornes y tercero Juan Martín Suárez. En los pesados plus ganó Hernán Carpinetti, el piloto de Hinojo. Segundo quedó Ricardo Iriarte y tercero Roque Terrasanta. En los livianos, en la suma de tiempos, ganó la dupla Hernández Barresi. Quedó segundo San de Giacomi Marcos, tercera Cabrera Montalivet. En la segunda final de mayores livianos quedaron como victoriosos Pinelli y Nicolás Benito, que en la general justamente ellos se quedaron con la victoria y fueron segundos Herrera y, como decíamos, Canove. En la categoría mayores de 150 pesados, la primera final quedó en poder de Luciano Picasso, segundo quedó Liuzzi y tercero Borelli, y en la segunda ganó Barrios, segundo Fernández y tercero quedó Santa Cruz, pero en la suma de tiempos, bueno, Picasso y Barresi, los olavarrienses, se quedaron con la general, así que bueno, como habrán escuchado, gran domingo, ¿no? Para preparadores, pilotos de Olavarría, de la zona también, así que linda fiesta, buen paso por AKTS, que sacó adelante una fecha que hasta el día martes, miércoles se suspendía, venía muy complicada, claro, por la lluvia, se trabajó en el piso. Respondió, digamos, como se pudo, no estaba en grandes condiciones, pero se pudo sacar la carrera adelante, ¿no? Así lo contaron los propios protagonistas, claro, en puesta a punto de 19 a 20, casi me equivoco de horario, de 19 a 20, claro, por 105.1 aquí en Olavarría, por 96.7 en Azul y también por 99.9 en Chillar. Nos subimos a la camioneta de Pesucci. Dale, para ver lo que fue su final, ¿no? Un Nico Pesucci que estaba, decíamos, para más. Exactamente. Bueno, vamos a dar una vuelta cámara a bordo con Nicolás Pesucci, que estuvo en La Plata con una buena clasificación, pero con un rendimiento que fue mermando, sí, en el transcurso de la final. Termina 10º, sí, consigue algunos puntos, está lejos todavía en el campeonato, puesto 16 para él. Pero bueno, damos una vuelta con él en la camioneta, pero para la semana que viene le prometemos el ruido y todo como lo vive el propio piloto, con la cámara a bordo. Dale. Eso para la semana que viene. Dale. Y otra vez estamos llegando al final. Sí, parece mentira. ¿Programa qué número, Utrilla? 169. 169. Mirá, este programa fue como el domingo o el fin de semana, rapidísimo. Rapidísimo. Se pasó volando. Realmente muy... Bueno, hablando del fin de semana, tenemos que agradecerle a tanta gente que se comunicó con nosotros, ¿no? Durante toda la transmisión de la apertura del campeonato de las categorías zonales. Vamos a ver imágenes de lo que fue la presentación
de la Rampage, la Hermosa. nueva camioneta, Hermosa. realmente muy, pero muy linda, Sí. en Center Valley, aquí en Olavarría. Bueno, con mucha gente, ¿no? Que estuvo precisamente en esa noche. Ahí estuvimos con el equipo puesto a punto, con las cámaras también, y con el Gato Barberí como el piloto, ¿no? Claro, el tester. Que presentó la camioneta. Claro. Muy tal lindo cual. momento se vivió ahí. Es muy bonita. La verdad que se nota Sí. el avance, el crecimiento también de la Exacto. marca, de la firma. Es la primera presentación en la Argentina, se hizo en Olavarría. Mirá qué bueno. Que eso es realmente interesante. ¿Comiste para, no? Para el grupo. Casi nada comimos, muy poquito. Claro. Utrilla y Mariano. Claro. Este, Sí, Luciano es alguna cena. Luciano sí, no le debe comer al nene. Claro, Pero bueno. Llegamos al final, Mati. Dale, nos despedimos. Bueno, prometemos Nos para quedó la mucho semana para la próxima, semana que claro, viene. exactamente, Muchísimo. Eduardo. Muchos testimonios, muchas imágenes también. Mucha y cámara a diferentes bordo informes, también. claro, que eso está muy bueno. Mm. Así que bueno, gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Exactamente. Chau, chau.